Después de ser traicionada por mi amor de la infancia. De alguna manera terminé enamorándome del capitán de la Academia de Policía. Corrían rumores de que alguien se estaba esforzando al máximo en el campo deportivo. Alguien había alquilado un dron para hacer una declaración de amor. Curiosa. Me apresuré a ir. Ansiosa por ver el espectáculo. Y Dios mío. El chico que estaba parado en el medio de la multitud resultó ser mi mejor amigo de la infancia. Al que había amado en secreto durante 8 años. Ryan Turner. Él estaba ahí parado rodeado de un mar de flores. Sosteniendo un ramo enorme de rosas rojas brillantes. Arrodillado en una rodilla frente a mi compañera de cuarto. Natalie Lee. La multitud empujaba y gritaba como si estuvieran en un concierto. Me mezclé entre ellos. Y en ese momento me di cuenta de una verdad dolorosa. Todos esos años que Ryan había sido bueno conmigo. No era porque le gustara. Era solo su manera de acercarse a Natalie. Las docenas de mensajes de confesión sinceros que le había enviado. Cada palabra cuidadosamente escrita, solo había sido recibida con 3 palabras frías. Deja de bromear. Y ahora ahí estaban. Tomados de la mano, lanzándome miradas furtivas. Mientras yo solo podía llorar y salir corriendo. Mi rostro manchado de lágrimas como alguna heroína de película trágica. Lloré con el corazón roto. Aterrorizada de que alguien pudiera verme. Así que tomé el atajo de vuelta al dormitorio. El que está detrás de Maplewood Hall, donde ni siquiera habían instalado las luces de la calle aún. No tenía pañuelos conmigo. Así que mis lágrimas y mocos siguieron corriendo mientras caminaba con la cabeza gacha. Doblé una esquina sin mirar y me estrellé directamente contra alguien. Mi cara golpeó algo firme pero suave. Su pecho. La sensación fue, bastante impresionante. Espera, ¿en qué diablos estaba pensando? Entrando en pánico, retrocedí 3 pasos tambaleándome. Cuando finalmente levanté la vista. Mi cara estaba repentinamente limpia. Por la ley de conservación. Si mi cara estaba limpia. Entonces su camisa, ¿o no? Su camisa debe haber sido un desastre. Ni siquiera quería imaginarlo. El chico se enderezó. Soltó un bufido frío y dijo con una voz profunda. ¿Y molesta, acaso miras por dónde vas? Encogí el cuello y murmuré. Lo siento mucho, está muy oscuro aquí. No podía ver nada. Había tenido ceguera nocturna desde pequeña. No muy grave, pero lo suficiente como para que las cosas se volvieran borrosas por la noche. En ese momento solo podía distinguir algunos detalles. Alto, hombros anchos. Y sí, definitivamente fuerte. Me miró desde arriba por unos segundos. Luego empujó algo cuadrado en mi mano del tamaño aproximado de un sándwich. Mi mente se congeló. No puede ser, no me digas que era una carta de amor. ¿Quién diablos da una carta de amor en medio de la noche? Rápidamente se la devolví y dije firmemente. Gracias, pero no me interesa. Él parpadeó, luego se echó a reír. Lloraste tanto que perdiste la cabeza. Es un pañuelo para tu cara. Pañuelo, miré hacia abajo. Lo había doblado tan apretadamente. Que parecía un ladrillo. ¿Quién diablos dobla los pañuelos así? Antes de que pudiera averiguar cómo devolvérselo sin avergonzarme. Él lo desdobló con una gentileza sorprendente que me puso la piel de gallina. Y comenzó a limpiar las lágrimas y los mocos de mi cara. Espera, ¿qué estás haciendo? Balbuceé. Relájate, dijo con calma. Si caminas por ahí con esa pinta. La gente pensará que te hice bullying. Ni siquiera se veía disgustado. De hecho, sacó otro pañuelo y siguió secando mis ojos. Ser tratada así me hizo querer hundirme en el suelo. Luego miró hacia abajo a su chaqueta. Ahora cubierta de manchas húmedas y murmuró. Deberías quitarte esto. Se congeló, inclinó la cabeza ligeramente y susurró cerca de mi oído. Aunque tal vez no aquí. Hay alguien detrás de ti. ¿Qué? Señalé detrás de él. Se dio la vuelta y maldijo entre dientes.
Unos momentos después, yo tenía su chaqueta en las manos. Pesada, cálida y con un leve aroma a colonia. Cuando finalmente regresé al dormitorio. Todas estaban ahí, excepto Natalie. Claramente todas ya sabían lo que había pasado. ¿Estás bien? Una de mis amigas preguntó suavemente. Te juramos que no sabíamos. El chico del que Natalie ha estado presumiendo que sale con ella. Es Ryan. Maya, mi compañera de cuarto temperamental. Golpeó su barra de ropa contra la pared. Realmente fue tras tu chico. ¿Qué clase de amiga hace eso? Honestamente me estaba preguntando lo mismo. ¿Cómo pudo Natalie hacer eso? Sabía exactamente cuánto me gustaba Ryan. Y aún así me traicionó como si nada estuviera mal. Y Ryan, él también conocía mis sentimientos. Sabía que me había esforzado al máximo para entrar a esta academia, solo para poder verlo todos los días. Sabía que durante toda la universidad nunca le presté atención a ningún otro chico. Aún aferrándome a la esperanza de que tal vez algún día finalmente me notaría. Y aún así siguió adelante y comenzó a salir con mi compañera de cuarto como si no significara nada. Podría haber elegido a cualquier otra persona. Pero no. Tuvo que elegir a Natalie Lee. La única persona que yo veía todos los días. Era como si mis sentimientos no significaran absolutamente nada para él. Algo que podía aplastar bajo el pie sin pensarlo dos veces. Mientras los dos probablemente estaban siendo dulces y románticos. En algún lugar de sus ojos. Yo era solo una tonta, patética e ingenua. Esa noche Natalie no regresó al dormitorio. Nadie dijo nada. Pero todas sabíamos dónde estaba. Mis compañeras de cuarto seguían mirándome. Como si temieran que fuera a saltar por la ventana o algo así. Sintiéndome asfixiada bajo sus miradas. Simplemente me metí en la cama y traté de dormir temprano. En mis sueños, vi a Ryan Turner otra vez. Esperándome al final de la calle para que pudiéramos caminar juntos a la escuela. Llevándome a comer dumplings de camarón en el puesto de comida junto a la puerta. Arrebatándome cartas de amor de otros chicos y regañándome con ese tono serio suyo. Emma, no te enamores demasiado temprano. Escena tras escena pasaron como una película. Hasta que finalmente él estaba allí parado otra vez. Esta vez acercando a Natalie junto a él. Sus ojos fríos como hielo. Emma, puedo distinguir la diferencia entre amistad y amor. Me desperté sobresaltada. Me sequé las lágrimas y miré el reloj. Eran solo las 12:30 de la noche. No pude volver a dormirme. Así que agarré mi teléfono y salí al pasillo a jugar. El avatar de Ryan estaba en línea. Me quedé paralizada, medio riéndome para mis adentros. Por supuesto que probablemente estaban jugando juntos. ¡Qué lindo! Partidas clasificatorias nocturnas. ¡Qué romántico! Yo solía arrastrarlo a juegos a medianoche todo el tiempo. Sin dudarlo. Pero esta vez, mi dedo se quedó suspendido por un segundo antes de hacer clic en partida aleatoria. El juego se cargó y poco después. Me di cuenta de que me habían emparejado con un completo maníaco. En el momento en que empezó la partida. Se lanzó directo al área más peligrosa del mapa. Escribí un signo de interrogación. Él respondió en el chat público. Mejor botín aquí. Sí, claro. Pero el mejor botín era mi trabajo. Yo era la reina del sigilo. La máxima campista de arbustos. Podía quedarme sentada en un solo parche de hierba durante toda la partida y nunca asomar la cabeza. Ni una vez. Cualquiera en este servidor conocía al legendario cazador de leones. Esa era yo. Aparentemente mi nuevo compañero de equipo no lo sabía. A los 5 minutos, ya había muerto 3 veces y él escribió. Número 2, enciende tu micrófono. Suspiré e hice lo que me dijo. Al segundo siguiente mis auriculares explotaron con sus gritos. ¿Estás jugando con los pies o qué? Si no puedes manejarlo. Usa tus malditas manos. Te mueves como si tu cerebro estuviera atascado en una pantalla de carga. Parpadeé con incredulidad.
Luego respondí con tono serio. Perdón, debe ser ese tumor cerebral actuando otra vez. Está presionando un nervio. Me haré una tomografía mañana. Luego, para estar segura, agregué que lamento haber arruinado tu diversión. Subí el control de culpa al máximo. Drama máximo. Del otro lado, silencio. Silencio total. Como si hubiera colapsado su cerebro. Entonces, sin decir una palabra, encontró un vehículo, regresó y me sacó de la zona de combate. El resto de la partida me cubrió, dejándome saquear libremente, entregándome todas las eliminaciones. Cada vez que me escondía en un arbusto, él salía corriendo hacia el fuego enemigo para recibir el daño por mí. Al final, incluso me protegió de un disparo de francotirador para que pudiera ganar el campeonato. Honestamente, quería arrodillarme y agradecerle. Esa ronda rompí mi récord personal. 6 eliminaciones. Sintiéndome triunfante, me fui a la cama y dormí como un bebé. A la mañana siguiente mis compañeras de cuarto estaban gritando como locas. Emma, ¿qué diablos hiciste anoche? ¿Bostecé qué? Estaba jugando videojuegos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi compañera de cuarto gritó, agitando su teléfono hacia mí. Porque el capitán de la Academia de Policía acaba de publicar una confesión en el foro de la escuela. A las malditas 4 de la mañana. Etiquetó tu ID de juego. Escribió esta disculpa masiva. Y todo el campus se está volviendo loco. Parpadeé. ¿El capitán, qué quiere conmigo? Me arrojó su teléfono. La publicación tenía una marca de tiempo de las 4:27 de la madrugada. Mi ID de juego estaba ahí mismo. Seguido de una disculpa ridículamente larga. Sincera y sentida. Como si el tipo hubiera pasado toda la noche agonizando por ello. La sección de comentarios era un caos. Todos estaban perdiendo la cabeza. No puede ser, te engañó con ese viejo truco de culpa. Y su respuesta, sentada ahí mismo en la parte superior. Solo 3 palabras, totalmente valió la pena. Un montón de compañeros aburridos incluso me etiquetaron en los comentarios. Gritando, hey, cazadora de leones. Alguien te está buscando. Vaya, gracias chicos, realmente aprecio eso. El capitán de la Academia de Policía respondió justo después. Gracias. Marca de tiempo hace 1 minuto. Casi salté de mi silla e inmediatamente me sumergí en mi perfil. Borrando cada una de las fotos que mostraban mi cara. Apenas tuve tiempo para respirar antes de que mi teléfono comenzara a vibrar sin parar con nuevos mensajes. Eres rápida borrando publicaciones. Supongo que ese tumor cerebral tuyo no está presionando ningún nervio hoy. Encuéntrame a las 7 de la tarde bajo el edificio del dormitorio. Tenemos que hablar. Estaba redactado como una petición. Pero se leía como un desafío a duelo. Mi cerebro gritaba hacia adelante. Estoy tan muerta. ¿Quién en su sano juicio iría? Me temblaban las manos mientras escribía. Perdón, antes de que pudiera siquiera terminar apareció otro mensaje. Si no te veo, me dirigiré al departamento de danza y preguntaré por ti allí. Emma. No querrías eso. ¿Verdad? Oh, por el amor de Dios. ¿Quién había filtrado toda mi información personal así? Pero el resto del día. Estuve hecha un manojo de nervios. Ahogándome en el terror de una perdición inminente que no había pedido. Rechacé todas las invitaciones de mis compañeras de cuarto para salir. Demasiado ocupada devanándome los sesos buscando maneras de sobrevivir al puño de hierro del capitán de la Academia de Policía. Fue entonces cuando Natalie Lee regresó. Los brazos cargados de bolsas de compras de diseñador. Su hermoso rostro brillando aún más de lo usual. Cuando me vio, tuvo la audacia de parecer sorprendida. «Oh, ¿estás aquí en el dormitorio?» Le lancé una mirada fría. La ignoré y hundí mi cara en mi teléfono. Navegando por un curso intensivo y un vídeo de autodefensa en YouTube. Supervivencia primero o lidiar con esta reina del drama de té verde. Podía esperar. Pero aparentemente ella no podía captar una indirecta.
Se acercó más, su voz goteando con falsa preocupación. Emma, sé que estás enojada conmigo. Realmente dudé antes de decidir decirte esto. Pero cuando estaba en su habitación. Fuera, dije secamente, cortándola con una sola palabra satisfactoria. Se quedó congelada, luego trató de verse toda compasiva mientras sacó su teléfono e hizo una llamada. Hola. Sí, ¿puedes oírme? Perdón, no te escuché. Pero realmente quiero la bendición de Emma. Casi me ahogo. Bendición. ¿Me apuñalaste por la espalda y ahora quieres mi bendición? Por favor. Lo único que bendeciría sería su ruptura. Apreté mis puños, ardiendo con el impulso de demostrar los movimientos de autodefensa que acababa de aprender. Justo en su cara engreída. No tenía idea de lo que Ryan dijo por teléfono. Pero ella gimoteó, se secó los ojos dramáticamente. Y salió furiosa, aunque no antes de lanzarme una última mirada triunfante. Mientras cerraba la puerta. Oh, perfecto. Apuesto a que su dulce novio ya estaba abajo esperando para consolarla. Curiosa. Fui a la ventana del dormitorio y miré hacia abajo. Efectivamente. Ahí estaba él, Ryan Turner en persona. En el momento en que sus ojos agudos me vieron observando, su débil sonrisa desapareció instantáneamente. ¿Qué diablo significaba eso? ¿Realmente era tan horrible a sus ojos? Sacó su teléfono y empezó a escribir. Segundos después mi teléfono vibró. Deja de ser infantil. Baja más tarde y discúlpate con Natalie. Fantástico. Otro chico cegado por el amor. Me di la vuelta y cerré la cortina de un tirón. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando miré el reloj. Eran exactamente las 6 en punto. Mis compañeras de cuarto estaban corriendo por todos lados. Sacando cada conjunto que tenían y arrojándomelos. Antes de darme cuenta, me vistieron con un vestido corto. Sin hombros, lindo pero peligrosamente coqueto con tacones altos, nuda juego. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Sin palabras. Chicas, ¿hablan en serio ahora? Voy a conocer al capitán. No voy a una cita. ¿Cómo se supone que voy a correr si me ataca con esto puesto? Todas se intercambiaron miradas que básicamente decían: esta es un caso perdido. Relájate, dijo mi trasero. Hicimos algunas investigaciones. El capitán Carter ha sido entrenado en Santa durante años. Genial, murmuré. Eso es consolador. Asegúrense de recoger mi cuerpo después. ¿De acuerdo? Mi trasero se burló. Solo confía en nosotras. Si llegas luciendo mortalmente hermosa. Ningún chico, incluso un peleador, tendrá el corazón para lanzar un golpe. Honestamente sonaba tonto. Pero también algo razonable. Así que así fue como, exactamente a las 7 en punto. Me encontré parada bajo el edificio del dormitorio. Temblando del frío y estornudando como loca. Lamentando cada decisión de vida que me llevó allí. Las 5 compañeras de cuarto me habían seguido para ver el espectáculo. ¿Nadie se molestó en revisar el pronóstico del tiempo esta noche? Hacía un frío helado, pero lo que me heló aún más fue cuando miré hacia arriba y vi al otro lado de la calle un chico con corte militar mirándome directamente. Sus ojos eran afilados como faros. Sus cejas perfectamente delineadas. Sus rasgos fuertes y simétricos. Sí, sin duda alguna. Ese tenía que ser el capitán de la Academia de Policía. Pero en realidad no se veía tan aterrador como me había imaginado. Justo cuando ese pensamiento pasó por mi mente, el chico de corte militar entrecerró los ojos. Me saludó rápidamente con la mano. Y comenzó a caminar a zancadas por la calle hacia mí. Por instinto cerré los ojos fuertemente y di un paso atrás. Entonces algo pesado aterrizó en mis hombros. Una chaqueta. Llevaba una simple camiseta blanca debajo. Sus brazos tonificados y musculosos. Una cicatriz tenue en su muñeca. Hombros anchos, cintura estrecha. Como alguien que acaba de salir de una revista de fitness. Espera, ¿qué demonios estaba pensando?
Sacudí la cabeza furiosamente. ¿Qué me pasaba estos días? Ni siquiera era primavera. ¿Por qué mi cerebro seguía divagando en direcciones extrañas? Él ajustó el cuello de la chaqueta, acomodándola para que se asentara cómodamente en mis hombros. Luego se agachó ligeramente para enrollar las mangas varias veces para que me quedaran mejor. Sabiendo que hace frío, sigues usando un vestido aquí afuera. Murmuró entre dientes. ¿Realmente te veo tan violento? Su voz era grave y áspera. Y por alguna razón me provocó escalofríos en los brazos. Mi cara se sonrojó y rápidamente retiré las manos. Yo puedo hacerlo sola. Alzó una ceja perezosamente, apartando sus manos. No te hagas ideas equivocadas. ¿Qué? No estaba pensando nada raro. Protesté. Él sonrió con suficiencia. Bien, solo no quería que alguna chica volviera a limpiar sus mocos en mi camisa. Me quedé helada. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Por qué sonaba tan tranquilo? Casi juguetón. El temible capitán parecía extrañamente relajado hoy. Para nada como el tipo intimidante que había estado temiendo conocer. Tratando de sonar casual. Ofrecí, ¿qué tal una cena? Yo invito. Para mi sorpresa. Asintió de inmediato. Claro, dijo silbando ligeramente mientras me llevaba a un restaurante cercano. Un famoso lugar de hot pot de Sichuan cerca del campus. ¿Está bien esto? Pareces alguien que puede manejar la comida picante. Dijo. Había dado en el clavo. Definitivamente yo era del equipo sin picante. Sin vida. Había tenido este lugar en mi lista de imprescindibles por años. Pero nunca llegué a probarlo. Porque Ryan Turner no comía comida picante. Cada vez que lo invitaba, me rechazaba, diciendo que demasiado picante y aceite no es bueno para la salud. Así que me rendí. Eventualmente todos los restaurantes que frecuentaba cambiaron a cocina cantonesa o japonesa. Suave y limpia, justo como su gusto. Verlo entrar a este tipo de lugar ahora se sentía como alguna clase de broma cósmica. Estaba sentada nerviosamente frente al capitán. Aún sin estar segura de cuáles eran sus intenciones. Tal vez solo quería hablar. Tal vez regañarme por ese ridículo incidente del juego. De cualquier manera, mientras él estaba distraído hojeando el menú, comencé a tramar. En el peor de los casos, me disculparía. Lloraría un poco, tal vez incluso me arrodillaría si fuera necesario. Pero justo cuando estaba repasando mis planes de respaldo, una sombra cayó sobre la mesa. Miré hacia arriba y ahí estaba Ryan Turner parado justo a mi lado. Su mirada me recorrió de pies a cabeza. Fría e inescrutable. Detrás de él estaba Natalie Lee. Ojos moviéndose nerviosamente entre nosotros tres. Su rostro pálido y rígido. Mi cerebro se cortocircuitó. ¿En serio? De todas las veces. ¿Por qué ahora? El capitán se reclinó en su silla, deslizando el menú hacia mí. Pide lo que quieras. Dijo suavemente, luego cruzó los brazos y miró directamente a Natalie. La comisura de su boca se elevó en una sonrisa tenue. Pero sus ojos eran afilados y glaciales. Era el tipo de sonrisa que decía: adelante. Estoy disfrutando el espectáculo. Miré hacia abajo al menú y me di cuenta de que cada plato que él había pedido era algo que amaba. El mesero vino para confirmar nuestro pedido, ajeno a la tensión en el aire, y preguntó alegremente: ¿les gustaría compartir mesa con alguien más? Natalie y yo hablamos al mismo tiempo. No. Tratando de parecer serena, señaló la mesa junto a la nuestra. Nos sentaremos allá. Me incliné ligeramente para mirar. Su olla caliente estaba hirviendo con aceite de chile rojo brillante, burbujeando furiosamente, y cuando Ryan sumergió una rebanada de carne en ella, realmente escuché el chisporroteo. Así que no era que no le gustara la comida picante. Simplemente no quería comerla conmigo. Apreté los puños bajo la mesa.
tragándome la ira mientras notaba que Ryan seguía parado ahí, dudando como si quisiera decir algo. ¿Por qué sigues aquí? Le espeté. Hazte a un lado. Estamos tratando de comer. Su rostro se oscureció, y por primera vez esa noche habló. Su voz era baja, pero lo suficientemente fría como para cortar acero. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo con un tipo como él? Ryan dijo: ven conmigo. Las palabras que acababa de decir me dejaron tan atónita que casi golpeé la mesa y salté. ¿Qué dijiste? Lo dije sin pensar, luego me apresuré a aprovechar la oportunidad para halagarlo, tratando de ganar puntos para que el capitán no me guardara rencor. Pintar el malentendido como un desvío inteligente para salvar la cara. Era guapo, de piernas largas. El tipo de cuenta perfecta para cargar a su equipo en los juegos. Y hablaba de una manera que realmente sonaba agradable. A mis ojos era mucho mejor que esos tipos hipócritas. Seguí hablando, y por el rabillo del ojo vi al capitán reírse tanto que sus hombros se sacudían. Ryan Turner apretó su agarre en mi muñeca. ¿En serio, si solo anda por ahí golpeando a la gente así? ¿Entonces qué? Incluso fuiste castigado en segundo año por pelear, Emma. ¿No te acuerdas? Mi corazón saltó, me volví hacia el capitán y dije: espera un segundo, luego saqué a Ryan afuera. En el callejón desierto lo miré fijamente. Mi rostro frío como el hielo mientras despegaba su mano de mi muñeca dedo por dedo. Lo que más odiaba de Ryan Turner era que jugaba con los sentimientos sinceros de otras personas. Hablé cada palabra lenta y claramente, mi mirada dirigiéndose hacia Natalie, quien venía apresurándose tras nosotros. Y dejé que se mostrara una sonrisa fría y tenue. El mes pasado, para mi cumpleaños, ustedes dos desaparecieron toda la noche. ¿A dónde fueron? Y esa pulsera que me diste era solo un complemento promocional para el collar que le compraste a ella. Y en el aniversario de la escuela a principios del año, viniste a ver mi actuación, solo porque ella estaba ahí, ¿verdad? Su rostro se puso pálido, sus labios parecían querer explicar algo. Pero lo interrumpí. Nunca la has amado. Pensé que aún tenía una oportunidad. Ryan Turner. Si hubiera sido honesto desde el principio, no me habría enredado de esta manera. Pero no es demasiado tarde. Intentó suavizar su expresión. Sus ojos parpadeando. ¿Qué dijiste? Le dije directamente que de ahora en adelante no me gustaría más. Sabes que he tenido chicos persiguiéndome. Si recuerdo correctamente. Incluso fui la belleza del campus en secundaria. Su rostro se puso más feo por segundos, mientras yo me sentía más ligera. 8 años atrapada en mi propio bucle. Era hora de salir. Sin mirar atrás, me di la vuelta y me alejé. Pero al doblar la esquina del callejón, encontré al capitán parado ahí. ¿Qué estás haciendo, espiándome? La mitad de su rostro estaba en sombra, así que su expresión era difícil de leer. Después de un momento puso su gran mano en mi cabeza y revolvió mi cabello como un bollo al vapor, refunfuñando. Estaba preocupado de que te escabulleras con ese tipo. Suerte que no eres tan estúpida. Esquivé su mano y murmuré: ¿qué? No fui a ningún lado. Sus ojos eran profundos, llevando un toque de expectativa. ¿Son ciertas las cosas que acabas de decir? Preguntó, estaba pensando demasiado. Respondí, me muero de hambre. No he comido nada. Vaciló, luego murmuró: volvamos al restaurante. Ambos acordamos silenciosamente evitar mencionar lo que acababa de pasar. El capitán comía lentamente y principalmente me atendía, rellenando mi té, sirviendo comida para mí, actuando como un mesero profesional, casi al punto de alimentarme. Cuando se acercó para limpiar la grasa de la comisura de mi boca, aparté su mano de un manotazo. ¿Qué estás haciendo? ¿Es ese tu hobby raro? Repliqué, un capitán de la Academia de Policía actuando como una criada.
preocupándose por cada detalle. Era absurdo, absurdo al punto de querer morir. Me inquieté y usé la excusa de ir al baño para escabullirme y dirigirme a la caja para pagar. El personal sonrió y saludó y uno de ellos gorjeó. El caballero guapo que viene contigo ya pagó, señorita. Otro se acercó y susurró. Hacen una hermosa pareja. Agité mis brazos como un abanico y sacudí la cabeza violentamente. No, 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 ha habido un malentendido. De repente un brazo se enroscó alrededor de mi cuello por detrás y me arrastró hacia afuera. Los ojos del personal brillaron mientras me veían tambaleándome hacia la puerta y gritaron. Alegremente. Nos vemos otra vez. Grité desesperadamente de vuelta. Realmente no somos así. Pero el personal siguió sonriendo. Claramente no convencidos. Afuera en la puerta el capitán me entregó un chicle. Luego de repente recordó y dijo. ¿Oh, no dijiste que debería invitarte? Bueno, tú me invitaste. Así que yo pagué. Eso es normal, ¿verdad? Normal mis narices, le respondí bruscamente. Fulminándolo con la mirada. Él solo sonrió completamente imperturbable. Si te molesta tanto. Puedes devolverme el dinero la próxima vez. Pensé por un segundo. Luego saqué mi teléfono. Bien, te transferiré el dinero ahora mismo. El capitán se rió ligeramente. No hay prisa, me niego. Algo sobre la manera en que dijo eso se sintió extrañamente familiar. Como un déjà vu. En el camino de vuelta, charlaba sin parar. Hablando de lo aliviado que había estado cuando se dio cuenta de que yo solo había estado bromeando con él. Antes. Y como principalmente me había invitado a salir porque quería ver cómo se veía en realidad alguien con una lengua tan afilada. Luego añadió con esa media sonrisa suya. No esperaba que fueras tan bonita en persona. Me hace pensar que puedo dejarte salirte con la tuya en cualquier cosa. Me pasé un mechón de cabello detrás de la oreja. Tratando de no sonreír demasiado obviamente. Está bien, eso está permitido. Bajo el brillo parpadeante de las luces de neón de la calle. Inclinó la cabeza ligeramente. Su voz baja y constante. Emma, ¿puedo tener tu número? Me quedé inmóvil por un segundo. Tratando de calmar mi corazón acelerado mientras buscaba torpemente mi teléfono. Fingiendo no notar lo rojas que estaban las puntas de sus orejas. Entonces escuché una risa suave. Emma se burló, te estás sonrojando. Cállate, murmuré rápidamente. Tú eres quien habla, somos más o menos iguales. Media docena de uno, 6 del otro. ¿Quién te dijo que podrías reírte de mí? Me acompañó caminando hasta los dormitorios. Bueno, dije torpemente. Deberías subir ahora. Asintió, sus ojos brillando traviesamente mientras miró hacia el pequeño pabellón de descanso. Cercano, luego se volvió hacia mí. Esa chaqueta de anoche. Pero aún no está seca. Vendré mañana a recogerla. Antes de que pudiera siquiera responder, se dio la vuelta y empezó a caminar. Espera, ¿qué? Me quedé paralizada. El tipo con el que me topé anoche. Era él. No me extraña que su voz sonara tan familiar. Le grité. ¿Por qué no dijiste algo antes? Él saludó con la mano sin mirar atrás. Su risa resonando por la calle silenciosa. Más tarde, tonta, me quedé allí viéndolo desaparecer en la distancia. A punto de subir las escaleras cuando alguien me gritó por detrás. Emma. Ryan Turner salió de las sombras, bloqueando mi camino. Su rostro estaba oscuro y tenso. Su voz cortante. ¿Qué está pasando entre tú y él? Dijiste que ya no te gustaba. Fue por él. Lo miré fijamente por unos segundos. Luego solté una risa seca. ¿Y exactamente cómo es eso asunto tuyo? ¿Por qué no lo sería? Eres mi amiga, dijo. Pero incluso cuando la palabra amiga salió de su boca, pareció atragantarse con ella. Me quedé allí con el rostro frío y sin emociones. Su expresión se endureció. Y de repente me agarró de los hombros.
sacudiéndome como si tratara de hacerme entrar en razón. Solo escúchame una vez. ¿De acuerdo? Gritó. Ese capitán. Una vez casi golpeó a un tipo hasta medio matarlo sin razón alguna. ¿Realmente crees que puedes involucrarte con alguien así y salir bien librada? Nunca había visto a Ryan tan fuera de control antes. Me estaba agarrando tan fuerte que el dolor atravesó mis hombros. Casi podía sentir los moretones formándose. Traté de empujarlo. Incluso golpeando sus brazos. Pero no se movía. Parado como una pared sólida. La gente empezó a reunirse alrededor. Teléfonos afuera, grabando como si esto fuera el próximo escándalo viral del campus. Justo cuando parecía que la situación estaba a punto de explotar. Natalie Lee bajó corriendo las escaleras. En ese momento, lo juro. Parecía una especie de superhéroe descendiendo de los cielos. Debe haber escuchado la conmoción desde arriba. Pero claramente no había esperado encontrar a su nuevo novio. Agarrando a su amiga de la infancia. La misma chica que siempre había afirmado no gustarle. Natalie atravesó la multitud como un huracán y fácilmente apartó las manos de Ryan de mí. El poder del amor, ¿eh? Casi aplaudí en admiración. Pero entonces miré hacia abajo y vi las marcas rojas floreciendo en mi hombro. Natalie me lanzó una mirada como dagas. Por un segundo pensé que me iba a abofetear. En lugar de eso abandonó su actuación y se recostó dramáticamente en el pecho de Ryan. Su voz temblando. ¿No me dijo que te esperara arriba? ¿Por qué estás discutiendo con ella? Ryan no respondió. Sus ojos estaban ensombrecidos. Indescifrable. Después de un largo silencio murmuró roncamente. Lo siento, y se dio la vuelta para irse. El rostro de Natalie se ensombreció. El negro está establecido. Me lanzó otra mirada furiosa antes de correr tras él. No me quedé por ahí. Me di la vuelta y corrí directo al dormitorio. Unos minutos después mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ryan. Emma, ese tipo no es diferente de Carter. Piensa bien en esto. Carter. Escuchar ese nombre me golpeó como un ladrillo en la cabeza. Arrastrando recuerdos que traté de enterrar. Esa noche fui atormentada por pesadillas. En mi sueño, estaba de vuelta en mi segundo año. Practicando para la presentación del campus de fin de mes. Nuestra rutina de baile grupal era grandiosa. Y la gente se aglomeraba alrededor de la puerta para vernos ensayar. Acabábamos de terminar la mitad de la coreografía cuando finalmente nos permitieron un descanso. Estaba sentada, bebiendo agua. Cuando Carter salió, un chico del club de fotografía entró con una cámara. Su piel era pálida, llevaba gafas de montura metálica. Y aunque sonreía levemente, siempre había algo oscuro detrás de sus ojos. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, aparté la vista, pero él aún se dirigió directamente hacia mí. Hola, dijo suavemente. Somos del club de fotografía. ¿Te importa si tomamos algunas fotos para la página publicitaria de la escuela? Asentí gesticulando para que hiciera lo que quisiera. Luego bajé la cabeza para revisar mi teléfono. Ryan Turner claramente estaba libre esa tarde. Entonces, ¿por qué no había respondido a mis mensajes? Antes de que terminara el descanso, le envié algunos mensajes más. Pero cuando volví a levantar la vista, Carter aún estaba allí. El resto de su club estaba sentado a unos metros de distancia. Pero sus ojos, fríos, invasivos y llenos de desdén, estaban fijos en mí. Me sentí incómoda, tirando de mi ropa de baile. Por primera vez, me di cuenta de lo incómoda que me hacía sentir. Cuando se reanudó la práctica, el sonido de clics de su cámara siguió cada uno de nuestros movimientos. No respiré con facilidad hasta que el grupo finalmente se fue. Pero no tenía idea de que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. No mucho después, Carter de alguna manera encontró mi WeChat y comenzó a enviarme mensajes constantemente. Al principio era inofensivo. Solo fotos de nuestro salón de baile. Pero yo siempre era el centro de cada toma. Te ves hermosa, escribió.
Respondí cortésmente gracias. Todo el mundo ya lo sabe. Así que no hay necesidad de repetirlo. Él no respondió. Pero al día siguiente había otra foto. Y luego otra, todos los días como un reloj. Fotos de mí sola en el aula magna, en el estudio de danza, en la cafetería. Incluso una de mí durmiendo en la biblioteca. Cada una venía con un mensaje. Te ves tan linda hoy, esa sonrisa tuya alegra mi día. Carter era un acosador total. Un pervertido que había invadido silenciosamente toda mi vida sin que yo me diera cuenta. Cuanto más veía, más asco sentía. Bloqueé todas sus cuentas. Pero siempre encontraba una nueva forma de contactarme. Cuando ya no pude más, imprimí todos los mensajes y los llevé a la oficina de asuntos estudiantiles. El maestro los hojeó. Se encogió de hombros y dijo con calma: es solo un chico que no sabe cómo expresar cariño. Trata de hablar con él en privado. No te preocupes. Incluso se golpeó el pecho y repitió: no te preocupes. 2 días después, recibí un paquete anónimo. Mis entrañas se retorcieron inmediatamente. Pero afortunadamente Ryan Turner estaba conmigo. Lo que me dio un poco de valor. Cuando lo abrí, había un conjunto de lencería adentro. La cara de Ryan se puso negra como el carbón. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Te verías hermosa usando eso. Me sentí enferma del estómago. Demasiado nauseada para siquiera hablar. Ryan se mantuvo calmado, su voz baja y firme. Emma llamó a la policía. Ahora, hice exactamente eso. Empacando todo y entregándolo. Al día siguiente Carter Zhao fue expulsado. Cuando desperté de ese sueño, mi cabeza daba vueltas, enredada en un desorden de viejos recuerdos. Pero una cosa estaba cristalina clara. El capitán de la Academia de Policía y Carter Zhao no se parecían en nada. Carter había sido un depredador asqueroso. Solo una mirada de él era suficiente para hacerme querer vomitar durante 3 días seguidos. ¿Pero el capitán? Pensé en sus ojos oscuros, firmes, y en la forma en que sus orejas se sonrojaron la noche anterior. ¿Cómo podría alguien así ser malo? Obviamente era un buen tipo. Como un perro grande y leal. Aún así, la curiosidad pudo más que yo. Abrí el foro de la escuela para buscar la vieja historia que Ryan había mencionado sobre la pelea del capitán. Según él, el incidente había causado un gran revuelo en aquel entonces. Pero no importaba cuánto me desplazara. Todo lo que pude encontrar fueron algunas notificaciones oficiales selladas con el sello rojo de la Oficina de Asuntos Académicos, fechadas exactamente una semana después de la expulsión de Carter Zhao. En ese momento había tomado un descanso de la escuela para descomprimirme. Lo que explicaba por qué no tenía memoria de ello. Aún estaba tratando de entenderlo cuando Maya apareció junto a mi cama, sosteniendo una bandeja de desayuno. ¿En qué estás pensando tan absorta? Baja y come. Me lavé la cara y fingiendo sonar casual. Pregunté: oye, ¿recuerdas la pelea del capitán de segundo año? Ella sorbió su avena. Por supuesto, fue esa junto al camino del dormitorio. ¿Verdad? Herdy golpeó muy mal al tipo. Cuando llegó la ambulancia, el otro apenas respiraba. Se me cayó la mandíbula. Inmediatamente pensé en la larga cicatriz en la muñeca del capitán. Él una vez me había preguntado. Espera. ¿Entonces el capitán no se lastimó? Pregunté. Maya mordió su panecillo. Luego se detuvo a mitad de masticada. Estás haciendo la pregunta equivocada. Chica. Forcé una sonrisa, fingiendo ser casual mientras ella continuó. Cuando la gente los encontró, ambos estaban cubiertos de sangre. Uno de pie, uno tirado en el suelo. Nadie se atrevió a mirar muy de cerca. La imagen pasó por mi cabeza, enviando escalofríos por mi columna vertebral. ¿Por qué sacas esto de repente? Maya preguntó entrecerrando los ojos. ¿También tuvieron alguna conversación íntima anoche o algo así?
Bueno, fue algo. Está bien. Eché un vistazo a la foto que el capitán me había enviado por mensaje esa mañana a las 7. Las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba antes de que pudiera detenerme. Estaba en el gimnasio fingiendo limpiarse casualmente el sudor de la cara con su camiseta. Claramente solo una excusa para presumir sus abdominales. ¿Y qué abdominales? Perfectamente definidos, Full HD. Luz solar matutina, y todo. Honestamente, ¿quién en la Tierra podría resistirse a eso? Ciertamente no yo. Reprimiendo un grito. Escribí de vuelta, no está mal. Pero esta pose es un poco aburrida. Él respondió casi instantáneamente. Entendido. Esperé pensando que podría enviar otra foto. Tal vez una nueva pose. En cambio, después de una breve pausa llegó su siguiente mensaje. Baja. Verlo en vivo siempre es mejor. Mi cara se puso caliente. Escribí de vuelta, eso es un poco vergonzoso. Pero al segundo siguiente ya me estaba poniendo una chaqueta y bajando las escaleras volando como una loca. Terminamos caminando juntos a la biblioteca. A mitad de camino, me entregó un grueso libro pesado titulado Anatomía Humana. Miré la portada con las manos temblando. Él solo sonrió más ampliamente. Las imágenes del interior son mucho más detalladas. Garantizado para ayudarte a recordar. Abrí una página al azar. Sí, definitivamente detallada. Cada músculo, cada línea dibujada como un mapa topográfico. Para el último año, tenía más tiempo libre. Natalie Lee ya se había graduado y estaba buscando trabajo. A través de las redes sociales. Me enteré de que Ryan Turner se había mudado a una gran ciudad para hacer prácticas en alguna empresa elegante. Habían pasado aproximadamente un mes y medio desde nuestro último adiós miserable. Sin embargo, extrañamente apenas pensaba en eso muchas veces más. El capitán, sin embargo, parecía no tener nada mejor que hacer. Aparecía bajo mi dormitorio casi todos los días. Alguien en el foro del campus incluso publicó una foto de él parado abajo. El pie de foto es el capitán de la Academia de Policía practicando arte de performance. La línea final probablemente salvó a ese estudiante de recibir un puñetazo. El capitán comentó de inmediato. Mientras estaba parado justo a mi lado. Nada menos. Buena vista aquí, aire fresco. Flores floreciendo, pájaros cantando. Miré las hojas amarillas esparcidas por el suelo frío y pensé. Sí, claro. ¿Qué pájaros? ¿Qué flores? Está helando. Afortunadamente su fase de esperar bajo el dormitorio no duró mucho porque me ocupé preparando. Para la presentación de graduación. A menudo se quedaba parado afuera del salón de práctica. Asomándose a través de la pared de vidrio como una estatua. Ambas manos apoyadas en el marco de la ventana. Cada vez que giraba la cabeza. Nuestras miradas se encontraban. Sus labios, que usualmente se apretaban en una línea recta, se suavizaban en una sonrisa cálida y deslumbrante. Entonces su boca se movía en silencio. Bien hecho. Ese pequeño elogio sin palabras me hacía sentir absurdamente orgullosa. Y entonces, justo cuando me estaba regodeando en eso, me resbalé en el piso brillante y caí de bruces con un fuerte golpe. Fue mortificante. Todavía estaba tendida como el contorno de una escena del crimen. Deseando poder cavar un hoyo donde esconderme cuando dos brazos fuertes me rodearon. El capitán había corrido adentro, alcanzando por debajo de las gruesas capas de mi falda de baile, levantándome sin esfuerzo en sus brazos. ¿Qué rayos? ¿Era esto un abrazo de princesa? Dios mío, que alguien por favor me diga que grabaron eso porque estuvo perfecto. Estaba a punto de combustionar de vergüenza cuando él de repente ajustó su agarre, rebotándome ligeramente en sus brazos. ¡Ah!, grité. Él se rió, con los ojos arrugándose. No tengas miedo. No tengo miedo, respondí rápidamente. Es solo que esta distancia está un poco demasiado cerca. Desde este ángulo podía ver todo. Sus pestañas largas, la línea afilada de su nariz.
La luz dorada del sol trazando los contornos de su rostro. Y esos labios ligeramente entreabiertos, sonrojados y estúpidamente tentadores. Todo en lo que podía pensar era en cuanto quería besarlo. Tal vez fui demasiado obvia porque rápidamente apartó la cabeza. Tensando la mandíbula, de repente todo estoico otra vez. Quédate quieta, te llevo a la enfermería. El estudio de práctica estaba en el lado este lejano del campus. La enfermería estaba completamente al oeste. Y así sin más, los dos cruzamos todo el campus. Él cargándome todo el camino. Ambos atrapados en ese silencio dolorosamente incómodo y palpitante. Sus piernas largas lo llevaban hacia adelante tan rápido. Era como si estuviera deslizándose. Completamente imperturbable por todas las escaleras a nuestro alrededor. Mientras tanto, yo quería desvanecerme en el aire. Mi ansiedad social estaba teniendo un colapso total. Cada mirada curiosa de los transeúntes me hacía querer meterme en su chaqueta y esconderme. Desesperada por una distracción. Le di palmaditas ligeras en la espalda. Oye, bájame. Él miró hacia adelante, su rostro serio. Y dijo en un tono calmado y tranquilizador. ¿Te duele tanto? Ya casi llegamos. Entonces aceleró el paso. Juro que podía ver 2 líneas negras de caricatura cayendo sobre mi cabeza. Gemí, cubriéndome la frente. Eso no es lo que quise decir. Hay una estación de bicicletas más adelante. Se quedó inmóvil a medio paso, luego murmuró entre dientes con claro arrepentimiento. Oh. 5 minutos después, llegamos al campus Infirmary. Me senté en el banco largo mientras él fue a buscar al doctor. Cuando regresó, su expresión estaba tan oscura como el carbón. El doctor no está aquí. Supongo que tendré que llevarte al hospital de afuera. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos detrás de nosotros. Un hombre joven con bata blanca entró. El capitán inmediatamente se movió para ponerse frente a mí, bloqueando completamente la vista del doctor. La voz del recién llegado era ligera y confiada. No necesitas esconderla, Emma. ¿Verdad? Lo dijo como si estuviera seguro. Parpadeé confundida. ¿Cómo sabía mi nombre? Tiré de la manga del capitán para preguntar qué estaba pasando. Pero él malinterpretó completamente. Se agachó frente a mí en su lugar, pasando suavemente los dedos sobre mi tobillo. ¿Todavía te duele? Hice una mueca. Mentalmente buscando una excusa que hiciera que mi cojera en el camino hasta aquí sonara menos humillante. Justo entonces el doctor se acercó y empujó al capitán a un lado. Se agachó examinando mi tobillo cuidadosamente mientras explicaba. Soy un cirujano ortopédico del hospital de la ciudad. Estamos haciendo exámenes médicos en el campus hoy. No te preocupes, esto es fácil de tratar. Entonces le dio al capitán una mirada rápida y divertida. Y no escuches las tonterías de mi sobrino. Espera, ¿sobrino? Dios mío, este doctor de apariencia ridículamente joven. Era su tío. El capitán frunció el ceño y soltó un bufido molesto. El resultado del examen estuvo bien. Solo un esguince leve. Necesitaría descansar por 10 días. Tal vez 2 semanas, lo que significaba no bailar. No presentación de graduación. Mi corazón se hundió. No podía mantener a todo el equipo esperando a que me curara. Así que tendría que retirarme. En el camino de regreso mantuve la cabeza baja. En silencio. El capitán caminó a mi lado. Tranquilo y pensativo. Después de un rato, dijo en voz baja. Emma, ¿quieres actuar conmigo en su lugar? Parpadeé sorprendida. ¿Qué? Tú estás en Santa. Y yo soy un bailarín. Eso no es exactamente compatible. Su boca se torció. Dije piano, no artes marciales. ¿Qué crees que soy de todos modos? Sonreí con timidez, tratando de quitarle importancia. ¿O también tocas piano? Eso es impresionante. Sacó pecho con orgullo. Como un pavo real. Grado 10. Muchas gracias.
Soy bastante increíble, ¿sabes? Deberías pensarlo. Dudé. Pero ya entregamos la lista de actuaciones hace semanas. ¿No causaría problemas agregar un número nuevo? Agitaste la mano con desdén. Déjamelo a mí, pan comido. Después de pensarlo. Asentí. Realmente era la mejor opción. Si elegíamos una pieza suave. Aún podría participar sin forzar mi tobillo. Cuando se lo dije a mi equipo, todos fueron muy comprensivos. La chica que me reemplazó en el baile estaba tan emocionada que casi se arrodilla para agradecerme. Descansé por una semana, y cuando finalmente se alivió el dolor, fui a buscar al capitán para ensayar. Estaba en la cancha de baloncesto. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron, y corrió hacia mí con una sonrisa enorme, abandonando completamente a sus confundidos compañeros de equipo detrás de él. Hermano, el capitán está totalmente prendado. Alguien bromeó, otro se rió. ¿Te estás dando cuenta de eso ahora? Cuando se sentó al piano. Sin embargo, toda su actitud cambió. Se había ido la actitud tonta y arrogante. Se volvió completamente concentrado. Serio, incluso elegante. Nuestra coordinación era asombrosamente buena. Cada nota, cada ritmo. Cada mirada se sentía perfectamente sincronizada. Una vez, mi ASAP arruinó toda una sesión de práctica y pasó por aproximadamente 12 expresiones faciales diferentes. Cuando terminamos, me arrastró a la esquina, susurrando como si estuviera compartiendo secretos de estado. Aunque su voz estaba demasiado emocionada para considerarse sutil. ¿Está bien, cuenta? ¿Qué está pasando entre ustedes dos? Parpadeé inocentemente. ¿A qué te refieres? No te hagas la tonta, siseó. La forma en la que se miran el uno al otro es empalagosamente dulce. Su voz subió una octava. Y entré en pánico poniéndole una mano sobre la boca antes de que pudiera atraerla atención de todo el campus. Afortunadamente el capitán estaba demasiado ocupado jugando con las teclas del piano para notar lo que estaba pasando detrás de él. Pero Maya no había terminado. Se acercó más susurrando con una sonrisa traviesa. Oh, vamos, solo admítelo ya. Ustedes dos básicamente son algo. Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? Ella sonrió con malicia. Chica, claramente no has visto el foro del campus. El club de fans tuyo y del capitán ya podría llenar 3 batallones. Abrí los ojos de par en par. Tú también eres parte de esas tonterías. Se veía demasiado orgullosa de sí misma. Ja, no solo soy parte de eso. Soy la líder de los fans. Casi me ahogo. Me tienes que estar tomando el pelo. Ella solo se rió. El tiempo voló, y pronto fue la noche de la gala de graduación. Después de cambiarme detrás del escenario, abrí la puerta y accidentalmente choqué con alguien afuera. Era Ryan Turner. Llevaba puesto un traje bien entallado. Su figura, que una vez fue juvenil, se había llenado. Sus hombros más anchos. Su rostro más maduro. Se apoyaba contra la pared, murmurando algo para sí mismo hasta que el sonido de la puerta captó su atención. Entonces se volteó bruscamente, con los ojos abiertos de sorpresa. Debe haber sido la primera vez que me veía vestida así. Seria, serena, sin rastro de la chica torpe que solía conocer. Rompí el silencio primero. ¿Qué estás haciendo aquí? Parpadeó, recomponiéndose antes de responder. Su mirada fija en mí. No me has enviado mensajes en mucho tiempo. Fruncí el ceño. ¿Estás respondiendo a una pregunta diferente o qué? ¿No fuiste tú quien dijo que era molesta? La comisura de su boca se contrajo en una leve sonrisa burlona hacia sí mismo. Solía pensar que podía distinguir entre amistad y amor. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que eso significaba, añadió en voz baja. Emma, Natalie y yo terminamos. Me quedé helada, sin saber si se suponía que debía decir felicidades o lo siento. Al final, todo lo que salió fue un «Ah, ¿en serio?
Su expresión se torció con algo parecido al dolor. Levantó una mano dudando como si fuera a tocarme. Sé que me odias ahora mismo. Retrocedí un paso, odio era demasiado fuerte. Pero desagrado, quizás. Emma, dijo rápidamente. Nunca pasó nada entre ella y yo. Esa noche solo fuimos de campamento. Eso es todo. Probablemente estaba hablando de la noche en que Natalie se había jactado de su gran confesión de amor. Tratando de explicarse ahora torpemente. Tropezando con cada palabra. Por su repentina reaparición aquí. Las excusas que salían a borbotones de su boca. La forma culpable en que me miraba. Si aún no podía entender lo que estaba insinuando. Tendría que ser una idiota. Ryan Turner estaba tratando de decir que le gustaba. Que siempre le había gustado. Pero solo ahora se daba cuenta. El problema era que llevaba años sabiendo lo emocionalmente despistado que podía ser. Antes de que llegara Natalie. Yo había sido la única amiga cercana que tenía. Ya fuera como amigos de la infancia o solo compañeros de clase, siempre fui especial. Ryan había dado, a menudo, intencionalmente o no, señales las suficientes para hacerme creer que sentía lo mismo. Me acercaba un momento. Luego me alejaba al siguiente. Diciendo fríamente, esto no está bien. Solía consolarme pensando. Está bien. Un día se dará cuenta de lo que siente. Y ahora finalmente lo había hecho. Pero solo después de meterse en una relación sin sentido con otra persona. Demasiado tarde, y él lo sabía. Nuestros ojos se encontraron, y pude ver el entendimiento allí. Ya sabía cuál sería mi respuesta. Tragó saliva, voz áspera. Entonces, ya no tengo oportunidad. ¿Verdad? Respiré hondo, firme y segura. No, Ryan, no la tienes, sus ojos se enrojecieron. Pero solo asintió en silencio y se dio la vuelta para irse. Sus pasos rápidos e irregulares. Me recosté contra la pared. Exhalando profundamente, tratando de calmar la mezcla de emociones que se agitaban dentro de mí. Entonces una voz de mujer gritó desde atrás. Emma, ven conmigo un momento. Me volví para ver a la señorita Harris. La oficial de disciplina. Mi corazón se desplomó al instante. Incluso como estudiante de último año seguía teniendo ese miedo instintivo hacia ella. Cada vez que aparecía, significaba problemas. Mi primer pensamiento condenado. Debe haber descubierto sobre la actuación del capitán. Su sonrisa amable no ayudaba. Se veía exactamente como una de esas sonrisas de vamos, confiesa, niña. Antes de que pudiera siquiera decir algo. Lo solté de golpe. No es su culpa, señorita Harris. El capitán no hizo nada malo. Ella alzó una ceja. Continúa. Fue mi idea. Yo quería actuar. Él ni siquiera se suponía que fuera parte de eso. Si vas a reprender a alguien, hazlo conmigo solo, por favor. No lo llames a él. Ella hizo una pausa, visiblemente sorprendida. Por primera vez, la imperturbable señorita Harris realmente se veía sorprendida. Emma, no te llamé aquí por eso. Dijo la señorita Harris suavemente. Mi corazón se saltó un latido. Espera, ¿el capitán Vaughan es tu hijo? Esa revelación me golpeó como un ladrillo en la cara. Se veía absolutamente encantada con mi expresión de asombro. Supongo que él no te ha contado nada aún. ¿Verdad? Entonces sonrió tranquilizadoramente. No te preocupes por la actuación de esta noche. Si quiero agregar una pieza para mi hijo, nadie va a objetar. Ah, así que eso es lo que quiso decir ese día cuando me dijo. No te preocupes, yo me encargo. Resulta que su manera de encargarse venía con privilegios incorporados entre bastidores. Ya veo, ¿lo estabas buscando entonces? Tartamudeé. No está aquí ahora. Lo sé, dijo riéndose entre dientes. Lo envié de vuelta a la oficina a propósito. Quería hablar contigo a solas. Mi cerebro inmediatamente conjuró cada escena cliché de un drama. Aquí tienes un cheque por $500,000. Deja en paz a mi hijo.
Excepto que no había nada entre nosotros que dejar. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, la señorita Harris habló suavemente. A Vaughan realmente le gustas. ¿Sabes? Simplemente no sabe cómo demostrarlo. Antes de que pudiera reaccionar, tomó mi mano y me guió para sentarme a su lado. Su tono se volvió firme. Él nunca te ha contado lo que realmente pasó con Carter, ¿verdad? Me quedé helada. No esperaba que ese nombre volviera a surgir. 5 minutos después me quedé allí sin palabras, mientras la señorita Tad Harris me contó toda la historia. Desde un punto de vista completamente diferente. Resultó que la persona con la que el capitán Vaughan había peleado y herido gravemente era Carter's Howe. Después de que reporté a Carter a la policía. En realidad no habían hecho mucho. Solo lo llamaron con la escuela para una advertencia. La señorita Harris había estado presente ese día. Y Vaughan también. Ambos habían visto las fotos. Las mismas que Carter me había enviado. Entendí lo que debes haber sentido. Dijo en voz baja. Pero la policía insistió en que aún no había hecho ningún daño real. Legalmente no podíamos castigarlo. El resultado de esa clemencia llegó esa misma noche. Carter me esperó en el único sendero que llevaba de vuelta al dormitorio de chicas, sosteniendo un cuchillo de fruta. Nadie podría haber predicho que el mismo silencioso, melancólico capitán Vaughan estaría allí. Y que se lanzaría entre nosotros y alejaría a Carter luchando. Todos los que se enteraron asumieron que lo había hecho por mí. Pero él se negó a admitirlo. Cuando la policía lo interrogó, solo sonrió con sarcasmo y dijo: Coley, quería golpear a ese tipo desde hacía tiempo. Carter terminó en el hospital y luego fue diagnosticado con inestabilidad psicológica. Fue entonces cuando la escuela se dio cuenta de lo cerca que habían estado de una tragedia y lo expulsaron esa misma noche. En cuanto a Vaughan, nadie en la escuela supo nunca la historia completa. Los rumores se extendieron rápidamente y la gente empezó a llamarlo el matón del campus. Incluso el director insinuó que si proporcionábamos las grabaciones de seguridad y yo testificaba, Vaughan podría evitar por completo la acción disciplinaria. Pero se negó. Nunca se defendió ni una sola vez. Finalmente se mudó de los dormitorios para vivir abiertamente como la gente lo expresaba. Y así como así pasaron 2 años. La señora Harris se sentó a mi lado. Su expresión se suavizó mientras me limpiaba las lágrimas de las mejillas. Aunque él no dijera nada. Yo entendía. Si saliera la verdad, tú serías la más lastimada por ello. Así que eso era todo. Él había asumido la culpa. Dejó que todos lo vieran como un alborotador violento solo para protegerme. ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca me lo había dicho? La señora Harris revisó su reloj y se levantó dirigiéndose hacia la puerta. Antes de irse me guiñó juguetonamente. No le digas a Vaughan que dije nada de esto. ¿De acuerdo? Me dará problemas si se entera. Antes de que pudiera siquiera asentir. La puerta se cerró detrás de ella y sus pasos se desvanecieron. Enterré mi rostro entre mis manos. Mis pensamientos girando. Entonces la puerta crujió al abrirse de nuevo. Ah, escondiéndote aquí. ¿Tienes idea de cuánto tiempo he estado buscándote? Era el capitán Vaughan. Mis ojos estaban rojos e hinchados. Lágrimas corriendo por mis mejillas. Justo como la primera vez que nos conocimos. Al menos, gracias a Dios, no había mocos esta vez. Se quedó inmóvil por unos segundos. Suspiró suavemente y dijo: Supongo que te topaste con Ryan. Su voz era baja, casi triste. Eso solo me hizo llorar más fuerte. Mira, a este hombre podía enfrentarse a un cuchillo. Pelear como una bestia, y aún así de alguna manera negarse a decir lo que más importaba. Ni siquiera una tortuga herida era tan terca como él. Se puso en cuclillas a mi lado. Su tono gentil, persuasivo. Se sentó a mi lado durante todo el espectáculo. Sus pequeños comentarios silenciosos.
lo único que me impedía llorar de nuevo. Antes de subir al escenario. Siguió preguntando una y otra vez si estaba bien. Cuando finalmente asentí. Sonrió suavemente, me dio una palmadita ligera en el hombro. Y dijo: vamos. El momento en que pisamos bajo las luces del escenario. Un grito se alzó de la multitud. Son reales. Miss Chip realmente navegó. Es oficial. Yo también quería que fuera real. Dios, claro que quería. Pero la boca de ese tipo era más dura que el escudo del Capitán América. Maldita sea. Miré hacia atrás donde él estaba. Sentado detrás del piano. Las mejillas sonrojadas de rosa, mientras sus largos y delgados dedos se deslizaban sobre las teclas. La melodía fluía. Suave y cálida. La actuación salió más perfecta de lo que me atreví a esperar. Mientras la música se intensificaba. Mi falda revoloteaba con cada giro. Por el rabillo del ojo. Vi a Ryan Turner en la audiencia aplaudiendo. El salón estalló en vítores. Me di la vuelta, tomé la mano de Vance. Y juntos hicimos una reverencia a la multitud. Mientras él aún estaba inclinado hacia adelante. Me acerqué para susurrarle al oído. ¿Quieres ser mi novio? Por un segundo se quedó completamente inmóvil. Entonces sus ojos oscuros se dirigieron hacia mí. Muy abiertos y llenos de incredulidad. Sin decir palabra, agarró mi mano y me sacó del escenario. En el momento en que entramos entre bastidores. Me rodeó con sus brazos. Fuerte. Era alto, de hombros anchos. Pero en ese momento su cabeza se presionó contra mi hombro como un niño perdido buscando calor. No estaba segura si la posición era incómoda. Pero de todos modos no podía moverme. Así que simplemente me aferré a él como un koala. Después de un largo tiempo pude escuchar su latido disminuir de un tambor frenético a un ritmo constante. Finalmente se enderezó, apoyando su barbilla ligeramente encima de mi cabeza. Su voz áspera y baja. Emma murmuró: no me digas que solo estás corriendo hacia mí porque te quemaste en otro lugar, y ahora piensas que mi lugar es más cálido. ¿Qué clase de disparate se suponía que era eso? Toqué la pequeña cicatriz en su muñeca y dije en voz baja. No. Sus ojos se iluminaron con un destello esperanzado mientras continué. Me has gustado por mucho tiempo. Todo su rostro se suavizó. El tipo de expresión que decía lo sabía. Pero aún no podía ocultar la alegría detrás de su sonrisa. Entonces tomó mi mano y la deslizó directamente bajo su camisa. Finalmente dijo con presunción. Por fin puedo tomar tu mano aquí. Jade, tú. Relájate, bromeó sonriendo de oreja a oreja. Tú también me gustas. Entonces, con ambas manos. Tomó mi rostro, se acercó y mordió mi mejilla. No besó, mordió fuerte. He querido hacer eso por siempre. Dijo con orgullo, brillando. Me limpié el lugar donde acababa de babearme. Tratando de mantener una cara seria. Sí, pensé, ese es definitivamente mi capitán Vaughan. Sin remedio como siempre. Siguió llenando mi cara de pequeños besos y mordisquitos. Como un cachorrito travieso mordisqueando un hueso. Hasta que finalmente se detuvo y susurró con sus labios rozando la comisura de mi boca. Niña tonta. Historia paralela del capitán Vaughan. En realidad, conocía a Emma mucho antes de que ella me notara. Y me había gustado por mucho más tiempo del que ella pensaba. Es un poco despistada. Probablemente se olvidó completamente del evento de orientación de primer año. Normalmente nunca iba a esas cosas. Pero cuando me enteré de que ella participaría, me presenté. Sus fotos ya habían estado por toda la página del campus. La gente la llamaba el ícono de la moda de nuestro departamento. Tenía curiosidad por ver si se veía tan bien en persona. No lo hacía, se veía mejor. Esa noche cuando se presentó y se volteó para sonreírme. Juro que era 100 veces más hermosa que cualquier foto. No lo esperaba, pero sí. Soy débil ante la belleza. Un completo conquistador.
Caminé a su alrededor con una baraja de cartas tratando de llamar su atención. Como un niño pidiendo dulces. Las chicas del campus siempre me llamaban un chico sexy. Me preguntaba si Emma también lo pensaba. Nadie sabía que por dentro. Mi corazón latía como una banda de marcha. Pero entonces la escuché hablando por teléfono y me di cuenta de que ya le gustaba a alguien más. Después de eso, dejé de tratar de acercarme. No se sentía bien. No cuando ella tenía el corazón puesto en otro chico. Aún así, nunca me perdí ni una sola de sus presentaciones. Ni una vez. Siempre me sentaba en la primera fila. Si tenía suerte, ella me miraba por solo un segundo. Nuestros ojos se encontraban, y hasta ese pequeño momento era suficiente para hacerme sentir como si estuviera caminando en el aire. Entonces pasaron las cosas malas. Debí haberlo visto venir. Una chica tan brillante y encantadora como ella naturalmente atraería el tipo equivocado de atención. Pero nunca imaginé que alguien realmente llegaría tan lejos. La noche que pasó. La vi en esa carretera desierta. Estaba acurrucada, abrazándose las rodillas. Sollozando sin control. Todo lo que pude hacer fue quedarme ahí parado. Viendo temblar sus hombros y en silencio pasarle un paquete de pañuelos. Ella decidió confiar en la policía. No quería hacerle las cosas más difíciles. Pero honestamente a veces la violencia responde mejor que la burocracia. Tal vez no era la forma correcta. Pero maldición, se sintió bien. Esa noche seguí a Carter Hall. Justo antes del horario usual en que Emma salía de clase. Salí de las sombras y lo pateé tan fuerte que cayó al suelo de cara. Hasta el día de hoy, ni siquiera recuerdo que tan fuerte lo golpeé. Solo recuerdo un pensamiento dando vueltas en mi cabeza. Este bastardo merece morir. Logró cortarme el brazo una vez. No profundo, pero sangró mucho. Mi tío me lo cosió después mientras se reía de mí todo el tiempo. Entendí lo que los policías y el director querían decir con sus advertencias. Pero no quería que Emma se convirtiera en material de chismes. Algún nombre trágico susurrado por el campus. Y sinceramente no podía soportar la vista de esa escoria respirando el mismo aire que ella. Así que me mudé de los dormitorios. No para huir, sino para estar más cerca de ella. Para asegurarme de que nunca tuviera que sentir miedo otra vez. Fue entonces cuando la gente empezó a llamarme el capitán del campus. Honestamente el apodo sonaba bien. Aún así, pensar en eso ahora me hace temblar un poco. Ella probablemente ni siquiera me recordaba en aquel entonces. En cuanto a Ray y Turner saliendo con otra persona. No había visto eso venir. Ese tipo claramente no tenía ningún sentido del juicio. Pero bueno, funcionó a mi favor. Y la manera en que Emma literalmente corrió a mis brazos esa noche. Podría vivir 100 vidas y nunca cansarme de repetir ese momento. Aún así, lo que pasó con Carter me dejó preocupado. Tenía miedo de que pudiera cargar con ese trauma para siempre. Así que decidí tomar las cosas despacio. Paso a paso. Mi mamá, por supuesto, se quejó de que me movía a velocidad de caracol. No estaba equivocada. Me tomó toda una noche solo reunir el valor para pedirle su bechat. Y entonces, justo cuando finalmente había reunido valor para mi confesión perfectamente planeada. Emma se me adelantó. Me has gustado por mucho tiempo. Dijo mirándome directamente. Casi me río en voz alta. Con solo verla, pude darme cuenta de que realmente era así. Así de transparente era ella y qué afortunado era yo.